de un paz verdadero. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Nós llamaram Manandanki para acompanhar-nos com o Santo Rosário e roupa de devoção para a Santa Missa que está continuando. Nós estamos terminando nosso Rosário no nome de Tata e de Yu e do Espírito Santo. Eu quero compartilhar a quarta aparição de Virgem de Fátima, 19 de agosto de 1977. Virgem de Fátima avisa evidente na Lucia, Francisco e Jacinta. Volve vincova da ilha dia 13 de luna Cutabini. Miunan. E sigue reza e rosário todo dia. E último dia, 13 de outubro, dominase milagre para toda gente que quer. Reza hopi, hace sacrifício para o pecador. Hopi alma para o inferno, para sonhar gente está disposto para ajudar o sacrifício. y sin espinas, porque al pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque
porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la Casa de Dios para la celebración eucarística en el miércoles 19º, semana del tiempo ordinario. Demos gracias a Dios por la oportunidad de celebrar la fe en comunidad. Los invito a unirnos en oración y con mucha fe por todas las intenciones del día de hoy. En honor a la Santísima Trinidad, por la salud y la santidad de nuestro Papa León XIV y de todo el clero católico, también pedimos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que los sacerdotes vivan su santidad. En honor a la Virgen de Altovista, pedimos su protección y bendición para Aruba y las otras islas del Caribe. En honor a la Divina Misericordia y la intercesión del Beato José Gregorio Hernández, pedimos por los enfermos para que sientan el poder sanador de Dios, espiritual y físico, especialmente por los más vulnerables y moribundos que a estas horas soportan la angustia de la muerte y están en camino al encuentro con el Señor. En honor a los beatos Bronislao Mateusz y Carlos Acutis, que intercedan ante Dios por los jóvenes, para su guía y protección en sus buenos propósitos de vida, logrando así alcanzar la gracia y la bendición de Dios. En honor a la Sagrada Familia de Nazaret, pedimos por la realización de la iglesia doméstica en cada hogar. En honor al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de la Virgen María, pedimos protección y bienestar social de nuestro país de origen, de cada uno aquí presente, y que la justicia y la paz reinen en toda Latinoamérica y el mundo entero. Intención de oración del Santo Padre por la convivencia común. Oremos para que las sociedades en que la convivencia parece más difícil no sucumban a la tentación del enfrentamiento por motivos étnicos, políticos, religiosos o ideológicos. A Dios Todopoderoso y la Virgen Santísima pedimos y oramos en especial por la paz en Colombia, Venezuela y el mundo entero. En acción de gracia a la Santísima Trinidad y María Auxiliadora por las bendiciones recibidas en la familia, vida y salud, por mi conversión y la de mi familia, por la ayuda espiritual a una persona. A la sangre preciosa de Cristo, por la sanación de Lucrecia, Lorena, Patricia, Ildemaro, Robert, Maurín y Gustavo. A la Virgen milagrosa, pidiendo su intercesión por el milagro de salud para Salvador Padilla, Elian Josué, Ana Karina, Ena Rosa, Jesús Manuel, Susana, Anaí, Gloria, Luz, Minerva, Adriana, Darío y Jesús. En honor a San Gabriel de la Dolorosa por la salud física y espiritual de los hijos, sobrinos e ahijados.
a la Sagrada Familia de Nazaret pidiendo su intercesión por la bendición de un hijo para aquellos matrimonios que oran por este milagro. En honor a Jesús de la Misericordia y a la sangre preciosa de Cristo por la salud de una persona, a San José por mi conversión y la de mi familia, y por la realización de mi próximo viaje. Recordando a nuestros difuntos, por el eterno descanso del alma de Fray Ariel Calixto Castellano Sánchez, que su alma descanse en paz en la misericordia de Dios. Recordando a Lino Francisco José Mendoza, Mirna Janet Luis Nicolás Van Herten, Estanislao Pell y Juan Carlos Vélez. Recordando las almas de las familias Naveda Vilches, Marín Walter, Leidens Otálvaro y por todas las almas del purgatorio, recordando a Antoinette Callat, Joseph Musali, Juan Carlos Vélez, Mariano Bielma, Hortensia de Bielma, María Musali, George Callat, por el eterno descanso de los difuntos de la familia Musali Callat y Calderón Bielma, por el descanso eterno del alma de Guillermo Texier, Melania Fergels Texier, Henry Gerald Oduber, Ildemaro Ramón Cerezo, Hugo Villasmil, hoy recordando su fecha natal, por las benditas almas del purgatorio, María da Luz Abreu Ribeiro y José de Andrade, Iván Carlos Pérez Barbosa, por el descanso del alma de Edinson Wirtman, Rosita Wirtman Morel, José Secondino Morel, Hipólita Morel Pech, recordando su fecha natal, Rafael Faito Morel, Filomena Morel. Por el alma de Jorge Castillo, Mayron y Antonio Paniagua, y por todas las benditas almas del purgatorio. Por el descanso de los difuntos de la familia Fajardo Sosa, por Domingo Fajardo Sosa y José Fajardo Sosa. Renovemos en esta Eucaristía nuestro encuentro con Jesús, nuestra experiencia original, para que llenos de Él seamos testigos y comuniquemos con sencillez a todos la buena nueva de Dios. Nos ponemos de pie y con alegría y devoción damos inicio a la celebración eucarística y cantemos. Y qué hermoso es, Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Ay, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, no pensaba que vuelvo tan rápido porque compartí con ustedes 5 miércoles, una pausa pequeña y otra vez, por casualidad, providencia, estoy aquí. Y hoy, por la razón muy particular, porque queremos ofrecer esta Eucaristía
por descanso eterno de nuestro hermano sacerdote Ariel Calixto Castellanos Sánchez. Comunidad de Aruba tiene mucho para apreciar a este hermano. Personalmente lo pude encontrar en mis primeros años aquí en Aruba, y yo creo en particular también los latinos, así que es justo necesario que durante esa misa de hoy, de miércoles, para que pongamos alma de nuestro hermano, pidiendo descanso eterno, pidiendo para que el trabajo que él realizó, tanto en Colombia y en particular en Aruba, sigue produciendo frutas mientras él mismo goza de la gloria del Señor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concédenos, Señor, que el alma de tu siervo sacerdote, Ariel Calixto, a quien encomendaste en la tierra el ministerio sagrado, goce siempre de felicidad en la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Murió Moisés en Moab, como había dicho el Señor, y no ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como él. Escuchemos con atención la proclamación de la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisgah, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar, y le dijo: esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor,
murió ahí, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor. Pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Bendito sea el Señor. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Naciones, bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos temen a Dios? Vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Bendito sea el Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas
para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera de mi Padre Celestial le concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo. Muy reverendo Padre Andrés, nuestro vicario episcopal, el Padre Joseph, el cura párroco de esta parroquia, el reverendo diácono Michael. Nosotros estamos aquí esta noche para honrar la memoria del fray Ariel Calixto Castellanos Sánchez, quien ha compartido una parte de su vida espiritual y pastoral en medio de nosotros. Voy a leer aquí una semblanza de él, después lo voy a clausurar con una pequeña homilía. Fray Ariel Calixto Castellanos Sánchez nació en Saboyá, Boyacá, el 2 de enero de 1978 en el hogar de don José Álvaro Castellanos y doña Nelly Sánchez. Estudió la primaria en el antiguo Instituto San Martín, fue bachiller del Instituto Técnico Industrial en Chinquiquirá. Su maestro del prenoviciado en el 1995 fue Fray Luis Carlos Perea Sastoque. Vistió el hábito dominicano el 13 de julio del 1996 junto con Fray Jaime Monsalve Trujillo, Fray José Fernando Osorio y Fray Eduardo Oviedo Velosa y Fray Héctor Julio Mariño Peña. Y su maestro de noviciado fue Fray Orlando Rueda Acevedo, en feliz memoria. Terminó el noviciado, realizó su primera profesión el 9 de julio de 1997. Sus maestros en el estudiantado fueron Fray José María Dietes, Fray Tiberio Polonia Ramírez y Fray Carlos Ariel Bentancourt Ospina. Profesor de manera solemne el día 23 de junio del 2001, fue ordenado como presbítero el 20 de marzo del 2004 en el convento de Santo Domingo de Bogotá por Monseñor Fray Jorge Leonardo Gómez Serna. Era licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás, bachiller en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, maestro en Artes Plásticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y especialista en curaduría y gestión de exposición de obras de arte del Instituto Virtual Node Center de Alemania. En el 2006 se desempeñó como docente y coordinador del bienestar universitario del Centro Pastoral de la Universidad Santo Tomás, sede en Medellín. El 2 de octubre del 2007 fue nombrado como superior de la Casa de Santa María la Virgen de Campo 2, lugar en que él también ejerció como vicario parroquial y coordinador del proyecto Centro Cultural Dominicano de Campo 2. Entre 2008 y 2013 estuvo asignado a la Casa de la Anunciación
del Señor de Santa Cruz como vicario de formación para Aruba de la diócesis de Willemstad. En el 2015 se convirtió en el primer párroco dominicano de la parroquia San Francisco de Asís en Riohacha, La Guaira. Luego estuvo asignado al convento de San José de Bogotá y a la casa Antonio de Montesino de Soacha. Fue nombrado como socio del maestro de novicio entre 2019 y 2022 y como superior del convento de Nuestra Señora del Rosario de Chinquiquirá desde julio del 2019. En este lugar tuvo como oficio la asesoría espiritual de la Fraternidad Damas del Santuario y de los empleados del convento. En septiembre de 2021, junto con más de 50 artistas, participó del encuentro de artistas dominicos en Tallinn, Estonia. El 18 de mayo de 2022 se posesionó como director de las emisoras Reina de Colombia, lugar donde también dirigió el programa radial La Rosa del Cielo, el momentáneo resurgir del seminario Veritas y el rumbo de Magazine Radial Santa Rosa al aire, de la Fundación Santa Rosa. En junio de 2022 y enero de 2024 realizó misiones de predicación en Curazao y en julio de 2023 con la población hispana de Madison en Estados Unidos. En noviembre de 2024 estuvo temporalmente en la población de Cúcuta, norte de Santander. El 3 de marzo de 2025 viajó a Canadá para acompañar a la comunidad parroquial de Santa Teresa de Ávila en Montreal durante varios meses. Con una dedicación ejemplar, una fe inquebrantable y una compasión sin límite, sus conocidos afirman que recordarán sus homilías inspiradoras y su escucha atenta que tocó los corazones y acompañó fielmente a muchas familias latinas. Fray Calixto se caracterizaba por ser un buen líder. Fue una persona responsable, bondadosa, comprometida con las labores que llevaba a cargo. Su creatividad y capacidad artística resaltaron como sus principales particularidades. Su trabajo artístico conectaba con el tema sagrado y corporal. Su experiencia como presbítero les abrió las puertas al universo creativo en donde representaba sus emociones y percepciones del mundo y donde la reflexión teológica adquiría una importancia. Su generosidad, su sabiduría, el amor a Cristo que irradiaba en su día a día serán guardados profundamente en la memoria y su legado espiritual seguirá vivo entre todos. Misión en Aruba. Después que terminó la misión de los frailes holandeses, en el año 2009, por orden del maestro de la orden, Fray Bruno Cadorel, y el provincial de los dominicos en Colombia, Fray Orlando Rueda Acevedo, en feliz memoria, empezaron la primera misión en Aruba. Los primeros frailes asignados periodo 2009 y 2012 eran Fray Juan Ubaldo López Salamanca, Fray Wilson Mendoza Rivero y Fray Byron. Al finales de julio del 2011, Fray Jaime Julio Castillo Ojeda y Fray Calixto Castellano fueron asignados a la segunda misión en Aruba. Dos frailes excepcionales con ganas de trabajar, asiduos en la oración, cercano a la comunidad latina y toda la comunidad de Aruba, especialmente de la parroquia La Virgen de Fátima en Dakota. Fue asesor espiritual de muchos grupos de oraciones, un predicador itinerante del Evangelio. La misión en Aruba consiste de familia dominicana, cenáculo mariano, estudios bíblicos, vía cruz y retiro, confesiones, preparación de matrimonio y confirmación, capellán del hospital, congreso mariano. Fray Jaime Julio agrega que nunca se sintieron abandonados en esta misión. La acogida de la gente, la cercanía fueron pilares fundamentales de fraternidad y unión en la isla de Aruba, compartiendo cenas navideñas y muchos más. Fruto de esa misión nació la vocación de un ex fraile dominico, Fray Igmar Geraldo Maduro, que está aquí con nosotros, aquí sentado. Esperemos que regrese al convento. ¿Verdad? Vamos a orar para que regrese al convento, vamos a un seminario. No hay tiempo que perder. ¿Bien?
Bueno, pero por cuestiones personales salió de la orden, pero mantiene una relación estrecha de fraternidad y cercanía con la provincia San Luis Beltrán de Colombia. Para la comunidad de Aruba, Fray Calixto se caracterizaba por su determinación, pasión por evangelizar y predicar. Destacó su devoción ferviente a la Virgen de Chiquinquirá. Cuando organizaba eventos movía a todo el mundo sin excepción alguna, pendiente a todos los detalles, encendiendo así con el fuego de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, inculcando en nosotros el carisma de la Orden de Predicadores, rezando siempre su rosario, transformaba todo a su alrededor. Predicador itinerante del Evangelio con sus homilías tan hermosas. Resaltamos su fe, su humildad y su sentido de humor que nunca faltaba. Falleció en Montreal, Quebec, Canadá, el 6 de agosto de 2025 a los 47 años de edad y 28 de vida consagrada. Su velación se llevó a cabo se llevará a cabo el 15 de agosto en la iglesia San Albert le Grand y la misa de exequias el 16 de agosto en la misión Santa Teresa de Ávila. De parte de la diócesis de Willemstad, nuestro arzobispo Charles Jason Gordon, el vicario episcopal para Andrés, todos los sacerdotes de la isla de Aruba, la comunidad entera de Aruba, extendemos nuestro sentido pésame. Mucha fuerza a la familia Sánchez Castellano y toda la provincia de San Luis Beltrán de Colombia. Aquí hemos escuchado la historia de una vida corta, de un sacerdote que supo abrir su corazón al llamado de Dios, pero no solamente eso, demostró mucha generosidad, el corazón misionero para así como nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, llevar esa antorcha encendida, la palabra en la verdad, después de contemplarlo. Y nosotros sabemos que cuando se despide una persona de nosotros, deja un espacio vacío. Sentimos nostalgia, podemos sentir tristeza, pero a pesar de todo eso, más bien debemos dar gracias a Dios por todo lo que ha sido Fray Calixto aquí en Aruba, en su trabajo, en su misión y toda esa parte que ha desempeñado la parte de predicación. La última vez que yo he visto a Fray Calixto creo que hace un año, cuando tuvimos el encuentro de familia dominicana, allá en Colombia. Ahí está la realidad de la fraternidad sacerdotal de Santo Domingo de Guzmán, cual yo formo parte de eso, pero también hay un grupo grandísimo de laicos, ¿verdad?, que forman parte de la familia dominicana que se ocupa de formarse y también de predicar. Y tuvimos ese día, ese encuentro, y Fray Calixto era no se destacaba, no se veía porque a él estaba dedicado al arte ese día. A ese día nos enseñó a imprimir una camisa, una franela. Había un dibujo con pintura, cosas así. Yo le dije, Fray, para estas cosas yo no sirvo, ¿verdad? Para dibujar, nada de eso. Entonces usted es el experto, pero el objetivo de esa actividad, ¿verdad?, de arte es para unificar ese momento a la gran familia dominicana. Y el que es dominico predica de cualquier forma. Dios llama a uno para ser instrumento, para llevar la palabra de Dios. Pero y al mismo tiempo Dios nos invita a reconocer todos estos dones que Él nos da y de esa forma utilizarlo también para la predicación. ¿Qué quería hacer Fray Calixto ese día con la familia dominicana? Por medio de esa actividad sencilla, quería traer todo junto, ¿ya? Promover la unidad entre risa, entre humor y todas esas cosas. Ahí estamos viviendo en la unidad, en la fraternidad, cual en nuestro tiempo es bastante difícil. Un sacerdote descansa. ¿Qué llevará ese sacerdote? Llevará todo lo que ha hecho en vida. Solamente va a ser eso, no va a llevar nada material. Además, un fraile dominico siempre hace la promesa a la pobreza, por eso usa solamente el hábito. ¿Ve? Entonces, y predicar la verdad.
Por medio de la predicación, Fray Calixto sin duda ha traído muchas almas a Dios por su forma de ser y cercano. Y damos gracias a Dios que pudimos, después de la despedida de los frailes holandeses de Aruba, que estuvieron acá por más de 120 años, hicieron historias acá, fundaron las parroquias, entre ellas esta parroquia también. Siempre hubo sacerdotes dominicos, ¿verdad? Gracias a Dios pudimos por un momento más tener la presencia de los frailes acá, no de la provincia de Holanda, que es una provincia muy pequeña hoy en día, que se unió a la de Bélgica, sino los de la provincia de San Luis Beltrán de Colombia, que vinieron acá, hicieron vida entre nosotros y predicaron la verdad y sirvieron con mucha alegría y dedicación a esta parroquia, la Virgen de Fátima. Más que estar triste, podemos estar tristes, Dios no nos prohíbe estar tristes, pero más que esto, vamos a dar gracias a Dios por la vida, por lo que fue la vida de Fray Calixto, por su servicio, por su entrega, por su sí de cada día, ¿verdad? En tiempo bueno, en tiempo de retos también, él supo responder a Dios con mucha generosidad. La familia dominicana está de luto por la despedida de Fray Calixto. Esta mañana también tuvimos el entierro de Sor María Fátima en Curazao, que también es de la misma familia dominicana que vive en el convento Madre de Dios, Mama de Dios en Curazao. También la despedida forma parte de nuestra vida. Estamos aquí de paso. Todo el mundo está como un peregrino de un lugar a otro y nuestro camino termina, nuestro peregrinar termina en la eternidad. Esperemos que al depositar a Fray Calixto en la tierra, como una semilla, aquí en Aruba o en esta diócesis puede surgir muchas vocaciones religiosas, de vida sacerdotal, de vida religiosa. Jóvenes que puedan dar un paso adelante, dar una respuesta con generosidad a Dios. Y elevemos a nuestra oración por Fray Calixto, por su familia, ¿verdad?, que están de luto por esta pérdida. Y oremos siempre uno por el otro. Vamos a pedir a Dios que nos dé muchos santos sacerdotes. Vamos a pedir a Dios que nos dé muchos santos religiosos y religiosas. Que así sea. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, como escuchamos en el Evangelio de hoy, yo estaré con ustedes. Confiando en esta palabra, diríamos a Dios nuestras súplicas, nuestras peticiones. A cada intercesión respondemos, escúchanos, Señor. Para que el Señor que escogió a nuestro hermano Fray Ariel Calixto como ministro de la Iglesia, lo cuente ahora entre sus siervos prudentes y fieles. Roguemos al Señor. Para que quien presidía las asambleas de los fieles aquí en la tierra, acompañado ahora de aquellos que apacentó y que lo han precedido en las moradas eternas, celebre a su Señor en la asamblea festiva de los elegidos. Roguemos al Señor. Para que quien consagró su vida a anunciar el Evangelio de Cristo a los fieles, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad en la que Él creyó y predicó a sus hermanos. Roguemos al Señor. Para que disfrute eternamente en el cielo de los misterios de gracia y de perdón, que en nombre de Jesucristo administró mientras vivía en la tierra. Roguemos al Señor. Para que el Señor mire bondadosamente a nuestra comunidad, nos conceda mantenernos firmes en la fe apostólica, en plena comunión con nuestros pastores, y quiera librar al mundo de todos los males. Roguemos al Señor. En las intenciones de esta Eucaristía, como también en nuestras intenciones personales,
Roguemos al Señor, escúchanos. Escucha, Señor, sus súplicas por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hemos terminado la liturgia de la palabra, damos inicio a la liturgia eucarística. El pan y el vino, una vez consagrados, se convierten sustancialmente en la verdadera, propia y vivificante carne y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Vivamos la Eucaristía como un encuentro de amor con Cristo. Agradecemos de antemano su generosidad al momento de la colecta para el sostenimiento financiero de nuestra parroquia. Gracias. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para confesar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu siervo el sacerdote, Ariel Calixto, por estos santos misterios contemple por siempre la luminosa visión, lo que él celebró con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse de nuestra morada terrenal, nos preparamos una morada eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor y Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: toman y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente para que Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro administrador apostólico Charles Jason Gordon y nuestro obispo emérito y Santo Josepo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, Calixto, Fray Calixto, sacerdote, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno. En mi casa, pero una palabra. Bastará para siempre. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda para la vida eterna. Amén. Si por un motivo u otro en estos momentos no podemos recibir a Jesús de manera sacramental, podemos hacerlo espiritualmente, sintiendo el verdadero deseo de estar con Él, mediante la oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén.
Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el vaso en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Oremos. Después de recibir el sacramento de la salvación, imploramos, oh Dios, tu clemencia, para que tu siervo sacerdote Calixto, a quien constituiste dispensador de tus misterios en la tierra, goce de la plenitud de tu verdad en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre de bondad, encomendamos a tu cuidado el alma de nuestro hermano sacerdote Calixto, sostenidos por la esperanza de que en el último día resucitará con Cristo, junto con todos los que han muerto con él. Te damos gracias por todos los beneficios con que lo favoreciste en esta vida mortal, por llamada sacerdotal, beneficios que para nosotros se convertirán en signos de tu bondad, en la expresión de esta santidad que brota de la comunión con Cristo. Por eso, Señor, escucha con misericordia nuestros ruegos. Abre para tu Hijo sacerdote Calixto las puertas del paraíso. Concédenos a los que permanecemos en esta vida la gracia de poder consolarnos mutuamente con palabras y esperanza hasta que lleguemos a Cristo y así podemos vivir siempre contigo y con nuestro hermano Calixto. Te pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Amén. Que las almas de nuestros fieles difuntos descansen en paz. Amén. Por descanso eterno de nuestro hermano Calixto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y gracias por la presencia, por la oración. Sigamos expresando nuestra fe en resurrección, en comunión de los santos y así comprometidos uno con otro y en particular comprometidos también con nuestro hermano sacerdote Calixto para que Dios lo tenga en su gloria. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Ite misa est. Puede irse en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la malicia y tentación. Humildemente rogamos a Dios, que encante Satanás, y tú, San Miguel Arcángel, príncipe del ejército celestial, por el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos acos converte, et Iesu benedictus